todos, yo soy Juanmi, aunque muchos me conoceréis como el Peliculitas, y hoy vamos a hablar sobre Del Revés 2. Menudo peliculón se ha vuelto a cascar Pixar, secuela de Del Revés de año 2015, película bastante jodida. O sea, dentro del mundo de la animación, Del Revés va un paso más allá. O sea, ahora vamos a hablar sobre Del Revés, ¿vale? Y vamos a hablar sobre Del Revés 2, que es como expandir el universo Del Revés y pasar a otro nivel de profundidad. O sea, porque ya Del Revés, como todo Pixar, es un universo bastante profundo dentro de la animación, que a través de esas líneas muy naif y muy felices y muy alegres y muy coloristas, siempre nos cuentan historias realmente profundas, con personajes muy profundos, con motivaciones a veces muy oscuras, con dobles miradas, con dobles intenciones, o sea, cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine de animación, que Pixar nos lleva dando hace muchísimos años, con verdaderos peliculones, verdaderas obras maestras, tipo Toy Story, Bichos, Monstruos Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 3 es la mejor película de Pixar, Wall-E, Up, Viaje de Arlo, Cars No, Ratatouille, o sea, películas que son muy buenas, películas que son muy profundas, que van más allá del simple correr detrás de una ratita o cosas así, o sea, películas que van más a lo profundo de los personajes. Películas como Onward, por ejemplo. Estoy hablando de Pixar ya, o sea, antes de tráiler ni nada, o sea, me apetece mucho hablar de Pixar porque llevo siguiendo a Pixar prácticamente desde que empezó. Cuando ten en cuenta que cuando se estrenó Toy Story en el año 1995, yo tenía 10 años y entonces yo me he tragado todo Pixar, o sea, y he ido madurando con Pixar. O sea, Pixar, ya en Toy Story, era una productora, era un estudio de animación que se preocupaba por unos sentimientos un poco más elaborados. O sea, Toy Story no es la simple película de unos muñecos que cobran vida cuando el niño no está. O sea, hablan de envidia, habla de celos, habla de amistad, habla de amor, o sea, habla de pérdida. O sea, es una película, solo esa primera película ya habla de muchos temas muy profundos. La 2 iba más allá. La 3 es un estudio psicológico tremendo, o sea, sobre el paso del tiempo, es una cosa impresionante. La 4 es una historia de despedida. Parece una peli súper triste, o sea, luego pelis como Monstruos S.A., Buscando a Nemo, esa historia paterno-filial tan Spielbergiana en muchos aspectos, pero que Pixar lleva a niveles súper tremendos. O sea, Pixar, como estudio de animación, ha ido más allá de la animación, o sea, creando unas tramas con unos trasfondos y con unos sentimientos realmente que tocan, o sea, realmente te llegan. Y esta película, la 1, Del Revés y Del Revés 2, de la que vamos a hablar hoy, son películas que tocan muy profundamente, no solo a los niños, que son en principio a los que van dirigidas, sino a los adultos. O sea, y incluso a los niños a los que van dirigidas son películas que incluso los propios niños no se quedan con el propio mensaje de los colorinchis y aventura. O sea, se quedan con la profundidad emocional y psicológica de la película. Vamos a hablar de Del Revés y Del Revés 2, que tengo muchísimas ganas, porque como veis, hoy estoy lanzadísimo porque Pixar es una de mis debilidades. Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es Enui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es vergüenza. Bienvenido a la central, vergüenza. Choque de puños. No, ¿los 5? ¿Cómo te suda la mano, amigo? En el año 2015, una Pixar ya consolidadísima dentro del universo cinematográfico, ganadora de Oscars, Globos de Oro, todos los premios que te pueden tirar a la cara, estrenando en festivales como Cannes, Del Revés se estrenó en el Festival de Cannes, o sea, dirigido por Pete Docter y Rolando del Carmen. Pete Docter, para mí, junto con Lee Unkrich y John Lasseter, son los grandes directores, los de los grandes proyectos de Pixar. O sea, Pete Docter es un gran director, o sea, y esta película es muestra de ello. ¿De qué trata Del Revés? Trata de entender por vía cerebral, de manera psicológica, los sentimientos de una niña que tiene unos cambios en su vida. Digamos que sus padres, los padres se mudan de ciudad, la niña se muda con ellos porque no le queda más remedio y trata de adaptarse a este nuevo ambiente en el que tiene que vivir. La niña tiene 5 años, a lo mejor 3 o 4 años, y los sentimientos de dentro de ella
tienen que ayudarla a que se adapte a esa nueva ciudad. O sea, tiene 8 años, o sea, la niña es mayorcita ya, porque ya, bueno, pasa al final que se va en el autobús y tal. Bueno, el caso es que los sentimientos hechos con colores primarios, con formas primarias, con colores que pueden atraer la visión de los niños, y a través de eso juega Pixar, a atraparte con sus colorinchis y con sus formas geométricas tan chulas y sus texturas molonas y esos paisajes tan chulos y una aventura, que es lo que en el fondo todas las películas de Pixar incluyen, una especie de aventura, que tratan de ir de A a B y por el camino tienen vivencias que os hacen madurar. Esta película tiene para mí la gran aventura pixeriana, o sea, sentimientos que tienen que ir a recuperar recuerdos para instaurar en la mente de la niña, para que sienta nostalgia. Realmente toda la película está construyendo nuevos sentimientos a través de los sentimientos primarios, o sea, una película realmente profunda, realmente psicológica, realmente cerebral y compleja. Del Revés 1 era una película que trataba unos temas que no eran para niños para nada. O sea, en mi opinión, era una película súper adulta. O sea, y marcaba un antes y un después dentro de Pixar, porque ya antes había estado Toy Story 3 y después vendrían pelis como Soul o incluso Onward, película que mucha gente ha despreciado con el paso del tiempo y me parece una grandísima película que habla sobre la pérdida y sobre la muerte. O sea, pero una gran película, esa película también me infla a llorar impresionantemente, como esta del Revés, que también me infla a llorar. ¿Por qué uno se infla a llorar con una película de dibujos que en realidad lo que trata es un retrato psicológico de un personaje muy profundo? O sea, porque habla de recuerdos abstractos, de la pérdida. Adiós, que se me está cayendo. Adiós, 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 adiós. Adiós, hasta aquí llego. No se me siga cayendo el chiringuito. Bueno, se me está cayendo la cámara, no sé cómo lo verás. El caso es ese, que habla de sentimientos primarios, de sentimientos abstractos, de recuerdos del pasado, de amigos imaginarios, de cosas que hay que dejar atrás. O sea, qué película tan profunda, y en el fondo, y siempre que lo digo, siempre que la veo lo recuerdo, qué película tan jodida de ver. O sea, qué película tan dejarte hecho polvo, tan dejarte tocado, porque esos sentimientos que son para un niño y jijija, que risa, para un adulto es como, madre mía, pero ¿esto qué es? O sea, necesito un psicólogo después de ver esta película. Evidentemente. Bueno, pues ya hemos hablado bastante del Revés 1, nos hemos situado, es una película muy psicológica, una película muy adulta. Pues del Revés 2, las secuelas de Pixar, como he leído, o he visto a Alejandro Calvo diciendo que las secuelas de Pixar son un poco flojas, quitando la de Toy Story, y es verdad. Monsters University, las de Cars, madre mía. Pues eso, llegar a una secuela de Pixar hay que ir a veces con pies juntillas, o sea, andando muy despacito para no pegarse una leche y con las expectativas a lo mejor un poco bajas. Pero siendo del revés y siendo lo que es, siendo un armatoste tan duro, tan rígido, un muro duro que no se va a romper, de cinematografía pura, de sentimientos muy profundos. O sea, nos encontramos ante una película que tenía expectativas bastante altas, aun siendo una secuela, que a mí las secuelas de Pixar, como aquel. ¿Vale? El caso es que nos encontramos en esta del Revés 2, que Riley, la niña de la primera película, ahora es más mayor, ahora ya es una niña que va a pasar a la adolescencia, y digamos que los sentimientos primarios que había en la primera película, que están en esta segunda también, tienen que convivir con nuevos sentimientos que aparecen cuando llega la pubertad. Sentimientos como la ansiedad, sentimientos como la vergüenza, sentimientos como la envidia, y un sentimiento que se llama ennui, o algo así, ¿vale? Que es como la edad del pavo, realmente representada en un sentimiento, ¿vale? Con sarcástica, mala gana, tal, o sea, lo que puede ser un crío en la edad del pavo, ¿vale? Esta película trata de que Riley con sus amiguitas se va a un campamento de hockey donde tiene que, digamos, hacer unas pruebas para entrar en el equipo, no sé qué, tal y cual, ¿vale? Y eso despierta a estas nuevas personalidades, a estos nuevos sentimientos más enroscados, más complicados, más jodidos en el fondo, porque digamos que la protagonista de todo este universo nuevo es ansiedad, ¿vale? La que va a hacer que la niña tenga los mayores cambios y tenga los mayores sentimientos, las mayores contradicciones, los pensamientos más oscuros también, porque hay pensamientos muy oscuros en esta película que también estaban en la anterior, pero aquí están desarrollados de una manera más profunda. O sea, es una película, aun siendo más ligera en su trama de aventuras, porque tiene una trama de aventuras igual que la primera, de hecho, exactamente igual que la primera, repiten fórmula, y cómo lo hacen para que siga funcionando. En la primera película, recordemos que había una aventura, que tenían que traer unos recuerdos esenciales para la mente de Riley. En esta, digamos que los nuevos sentimientos eliminan a los viejos sentimientos y los mandan al subconsciente de la niña, ¿vale? Y ellos tienen que volver a la central para manejar el cerebro de Riley, los sentimientos y tal.
repiten la fórmula de la búsqueda del camino para volver, pero lo que es inteligente, porque Pixar son muy listos, es que si en la primera película esa búsqueda nos llevaba a ver el subconsciente de Riley de una niña pequeña, o sea, con su universo de chucherías, de patatas fritas, de odiar el brócoli, cosas así, esto nos lleva a un sentimiento más adulto, más de le gustan los chicos, le gustan los ¿cómo se dicen? Los grupos de música, cosas así, ¿no? Y con sentimientos más profundos. O sea, es de otra manera este nuevo subconsciente de Riley. Todo es nuevo, a pesar de que es lo de antes. Entonces, eso también hace que la película sea muy buena en ese aspecto. O sea, el hecho de que vuelves a ver lo que ya conocías, pero cambiado. O sea, porque es más adulto. Y los sentimientos nuevos, en confrontación con los sentimientos antiguos, también chocan. Chocan al principio porque hay un desentendimiento. No se entienden al principio porque no piensan que unos sentimientos tan primarios como el miedo, la alegría, la felicidad, la tristeza, puedan encajar con estos nuevos sentimientos más enroscados y más complejos como son la ansiedad, la envidia, los celos y esta ennui, como se llama, ¿vale? O sea, todo eso, mientras hay una trama adolescente por ahí por medio que nunca se había tratado en Pixar. O sea, si os fijáis, realmente los personajes adolescentes de Pixar siempre eran tontos o gilipollas, o el hermano mayor de un niño protagonista, y siempre pasaba muy de puntillas. Pero esta película trata a la niña como una protagonista adolescente, cosa que no habíamos visto nunca. Sí que había adolescentes protagonistas en Pixar, pero nada desarrollados. O sea, lo más parecido a esto era Andy en Toy Story 3 yéndose a la universidad y dejando los juguetes en casa de la niña. O sea, eso era lo más tirando a lo profundo, que también era muy profundo en ese momento. Madre mía, lo que me infló llorar ahí fue increíble en Toy Story 3. Pero en esta película es angustia adolescente desde el minuto 1. O sea, teen angst, que está muy de moda, la teen angst adolescente, en esta película está muy presente. O sea, todo el rato estamos viendo esos miedos, lo que no le gusta, lo que le da ansiedad al personaje de Riley, desde fuera y desde dentro. Lo cual está muy bien, está muy elaborado y que hace que la película sea muy buena. O sea, en mi opinión, quizá un peldaño por debajo del anterior al hecho de repetir la aventura, que en el fondo están repitiendo la fórmula, aunque eso sirva para que veamos un nuevo universo de Riley por dentro. Vale, pero repite la fórmula, se podía haber hecho de otra manera. Tiene algunos elementos muy graciosos, ¿vale? Dentro de ese subconsciente de Riley hay un personaje en 2D muy gracioso, ¿vale? Te ríes, la película es muy graciosa, pero también te hace pensar. Y este es un mensaje para mis amiguitos, para la gente como yo, que tiene ansiedad de vez en cuando. Es una película que te hace recapacitar y te hace darle una vuelta de tuerca a ese sentimiento y a esa sensación. O sea, cuando la veáis lo entenderéis. O sea, es una película que toca bastante en ese aspecto. De nuevo, Pixar sigue siendo muy adulta. Es una película que toca bastante, que es bastante emocionante en ese aspecto, bastante, de nuevo, compleja y jodida para los adultos, y en este caso creo que también para los adolescentes y para los niños. Es una película donde la gente puede verse muy identificada, y sobre todo los adultos, en esos sentimientos. O sea, los sentimientos que se hablan en la película, perfectamente un adulto los puede entender, y los ha sufrido, te lo aseguro. O sea, por eso creo que esta del Revés 2 completa muy bien a del Revés 1, creando una película muy compleja, muy difícil. O sea, sigue siendo ese Pixar enroscado y difícil de películas como en realidad Red, que hablaba también un poquito de la pubertad, pero desde otro punto de vista más folclórico y familiar. Pero esta o Soul, una película tremenda sobre la muerte. O sea, Onward también hablaba sobre la muerte. Luca habla sobre la aceptación. Es una película muy LGTBI, pienso yo. O sea, pero bueno, a lo mejor no, es una cosa que yo veo. Pero bueno, ese paso psicológicamente muy difícil y muy complejo de Pixar está en esta película, que completa muy bien a la otra, que tenía unos sentimientos más primarios, esta tiene unos sentimientos más elaborados, y hacen que todo sea realmente una experiencia muy chula. O sea, y estemos ante posiblemente la película del verano y una de las mejores películas del año. Por cierto, que no lo he dicho, la película la dirige Kelsey Mann, que es el debut de Kelsey Mann, que ya había dirigido un par de cortos, uno de Monstruos S.A. para Pixar, pero es el debut de la dirección y nada tiene que envidiar a ese Pete Docter de la primera entrega. Película muy emocionante, película muy divertida, os va a hacer pensar, os va a hacer reír, os va a hacer llorar. Lo que Pixar ha sido siempre, la fábrica de los sueños real. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, en este canal, donde los sueños también se hacen realidad.